Hey, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Entre Panas, nuestro podcast juvenil. Y por aquí te saluda Génesis Ortiz y este es nuestro episodio número 13. Sí, nuestro episodio número 13 denominado Preocúpate o Ocúpate. Y es que muchos de nosotros somos súper relajados y en vez de preocuparnos o ocuparnos ni siquiera hacemos nada. Pero hay otros que en vez de ocuparse se preocupan. Y es que se presentan muchas circunstancias difíciles en nuestra vida y más cuando somos jóvenes. Y es que, como dicen por ahí, cada mente es un mundo y cada persona tiene un problema distinto, una preocupación distinta. Pero, ¿qué tal si comienzan a ocuparse en vez de preocuparse por esa situación difícil? Porque nosotros tenemos circunstancias difíciles en nuestra vida, pero depende de nosotros saber afrontarla. Nunca nos preguntamos o nos ponemos a analizar si de verdad nos preocupamos o nos ocupamos. Y es que la mayoría de las veces la respuesta siempre es la primera, o sea, siempre nos preocupamos en vez de ocuparnos. Y es que las preocupaciones siempre se derivan de lo negativo, nunca abordan una solución a algún problema, sino que siempre la preocupación es sinónimo de miedo, de fracaso, de ansiedad, de angustia y de que tengas miedo a que las cosas no salgan bien. Entonces te bloqueas, no avanzas, sino que te estancas y no permites que las cosas fluyan. Entonces trabajas o vives con miedo o sin miedo. No sabes solucionar ningún problema. Es más, la preocupación crea el problema. Y en cambio, la ocupación, en esa no hay ningún tipo de miedo. No hay bloqueos. Más bien, la ocupación construye una solución. Entonces, mientras la ocupación construye una solución, la preocupación construye un problema. Entonces, ¿qué quiere? ¿Construir la solución o construir el problema? Entonces, yo que tú me ocupo. ¿Por qué? Porque en la ocupación quizás a lo mejor podrías experimentar ansiedad de saber si de verdad con ocuparte vas a solucionar. Pero más adelante vas a ver que sí solucionas cuando te ocupas y te enfocas. Y es que ocuparnos, leí en un artículo que decía, que me llamaba mucho la atención, que decía, ocuparte es sinónimo de vivir con vida. O sea, si me ocupo, vivimos con vida. Pero si nos preocupamos, es vivir sin vida. Fíjate cómo lo compara. Ocuparse es vivir con vida y preocuparse es vivir sin vida. Listo, literalmente vives con preocupación, pero estás vivo, pero sin vida. ¿Por qué? Porque la preocupación misma no te deja vivir felizmente, no te deja vivir plenamente. En cambio, la ocupación sabe que estás viviendo, pero con vida. ¿Por qué? Porque sabes que te estás ocupando, pero que tampoco es que le echas mente a la cosa, como que tampoco es que agarras esos problemas para ti. Y me suele suceder que yo soy súper ansiosa, será, no sé, como que todo lo quiero hacer yo, como que todas las preocupaciones ya, agarro el bolso y son mías, me las cargo y ya. Entonces debemos aprender a llevar esas preocupaciones en vez de llevarlas en nuestra mochila o en nuestro morral, entregárselas a Dios, entregárselas a Jesús y que Él las lleve, que Él se encargue de esas preocupaciones, de esas cargas y nosotros empezar a ocuparnos en fijar la mirada en Él. Y es que a lo largo de nuestra vida se presentarán esas circunstancias difíciles y nosotros tenemos que afrontarlas y en vez de ocuparnos, en vez de preocuparnos, tenemos que empezar a ocuparnos. Y es que un ejemplo de ello está en Mateo 14, desde el 29 lo pueden leer, y es que cuando Jesús invitó a Pedro a caminar sobre las aguas,
si le prestamos atención a ese relato, notamos que Pedro salió de la barca al escuchar la voz de Jesús. Sin embargo, él se detuvo. Pedro se detuvo. Y cuando empezó a considerar todo lo que lo rodeaba y empezó a mirar todo a su alrededor, empezó a invadirle la preocupación. Entonces, él dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar las circunstancias difíciles que estaban a su alrededor. O sea, entonces él diría, mira, el agua está debajo de mis pies. Estoy rodeado de ella. Está oscuro, los vientos están soplando súper fuerte. ¿Cómo yo voy a poder caminar sobre las aguas? ¿Quién soy yo para hacerlo, verdad? Entonces, es literalmente yo lo veo así, como uno caminando sobre sus problemas. Y es que siempre es así. Nosotros, en vez de decidir caminar sobre esas preocupaciones, nosotros llegamos y quizás nos hundimos en ella. Empezamos a ver todo lo negativo de nuestro alrededor y nos entregamos a ellas, esas preocupaciones y que sabes que nos consumen. Pero no, nosotros debemos dejar de preocuparnos y comenzar a ocuparnos. ¿Y cómo se debió ocupar Pedro? Poniendo la mirada solamente en Jesús y no fijarse en lo que había a su alrededor. Y es que nosotros andamos por fe y no por vista, como dice 2 Corintios 5:7. Si nosotros nos ponemos a andar por vista, quizás muchas cosas no haríamos ni lograríamos. ¿Por qué? Porque, ay, mira, si a aquella le fue tan mal haciendo un podcast, ¿qué voy a hacer yo un podcast? ¿Qué me importa si le fue mal? O sea, tienes que experimentarlo tú y hacer tu cosa. Ay, que aquella no se graduó porque, no sé, no le fue bien con las matemáticas. Pero a ti, ¿qué te importa? Si tú eres bueno en matemáticas y ella no era buena. O sea, nosotros como jóvenes le buscamos muchas excusas y como que todas las excusas nos llevan a la preocupación en vez de a la ocupación. Entonces nosotros tenemos que ver que la ocupación nos lleva a la fe, a vivir por fe, porque andamos por fe, como dice el versículo, y no por vista. Y sí, se nos hace súper difícil andar por fe, como que vivir para vivir. Entonces solemos hacer todo lo contrario, solemos vivir sin vida, o sea, preocupados. Pero debemos dejar de hacer eso y leer la Biblia en el capítulo 12 de Proverbios, versículo 25. Y dice de la manera siguiente: las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz, pero las palabras de aliento le traen alegría. Si te dice que las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz, ¿tú crees que alguien preocupado es feliz? No, ¿verdad? Por eso es que decía el artículo que vive pero sin vida, o sea, no es feliz, es como que está pero no está. Entonces, pero las palabras de aliento traen alegría. Esas palabras que te dicen, sí, vale, sí, todo va a salir bien. Y es que le voy a contar un pequeñito testimonio. En la semana pasada hablábamos del poder sin límite de Dios, ¿verdad? Y de ese poder que solamente nosotros podemos experimentar. Y se me presentó una circunstancia súper difícil esta semana en donde yo había decidido preocuparme en vez de ocuparme. Pero eso fue como que, ¡zas! Al momento de yo recibir la noticia, de una me preocupé. Pero después cuando iba en camino, yo me estaba ocupando y yo le recordaba a Dios y le decía, ajá, pero el episodio anterior hiciste que hablara del poder sin límites que tú tienes. Entonces tú me vas a hacer pasar por esta circunstancia difícil y no vas a activar tu poder sin límites. O sea, no, yo no soy embustera. O sea, yo no soy mentirosa. Y tú tampoco eres mentirosa. Entonces, activa ese poder sin límites y comienza a hacerlo ya. O sea, yo necesito ver tu poder sin límites ahora. ¿Por qué? Porque si yo hablo de tu palabra y tú lo haces, entonces lo harás. Si hiciste que un día
y fuera tan largo como ningún otro día que se haya vivido en la Tierra, ¿verdad? En toda la historia del universo, no vas a hacer que mi abuela se sane. O sea, es ilógico. Entonces, luego que oré, ¿verdad? De esa forma, que hablé de esa forma con Dios, en ese momento me estaba ocupando de la situación y empecé a dejar la preocupación. Y de una vez que yo me ocupé, yo sentí paz. O sea, ya había dejado mis cargas en él y ya me había ocupado de la situación, ya había orado toda la cosa. Y ahora le tocaba el turno a él, a Dios, hacer la obra, él. Y listo, respondió las oraciones, reflejó su poder sobrenatural y sin límites sobre mi abuelita y la sanó. Entonces nosotros tenemos que empezar a ocuparnos en vez de preocuparnos, poner nuestra mirada en Jesús y no en las aguas que están debajo de tus pies, en las circunstancias difíciles que están a tu alrededor. Empieza a ocuparte y no a preocuparte. O sea, deja de preocuparte para comenzar a ocuparte. Y recuerda que en Proverbios 12:25 dice: las preocupaciones nos dejan a la gente ser feliz. Si tú quieres ser feliz, deja de preocuparte. Entonces, esto fue Entre Panas, nuestro podcast número 13, donde les hablé sobre las ocupaciones. Entonces, deja de preocuparte y comienza a ocuparte de tu vida, de tus circunstancias. Esto fue Entre Panas, tu podcast semanal. Y si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete a nuestro canal. Dale like si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos si están pasando unas circunstancias difíciles, para que comiencen a ocuparse y activar ese poder sobrenatural que solamente tiene Dios, que comiencen a fijar su mirada en Jesús y Él hará. Y si no nos has seguido en Instagram, nos puedes seguir como @entrepanas.podcast, y también nos puedes seguir o encontrar en Facebook como Entre Panas. Esto fue nuestro episodio número 13. Chau, chau.